Cuando pensamos en grandes gobernantes europeos del siglo XVIII, casi siempre aparecen nombres masculinos. Pero hubo una mujer que gobernó Rusia durante 34 años, expandió su territorio, la modernizó y se convirtió en una de las figuras más poderosas de toda Europa. Catalina II de Rusia, conocida como Catalina la Grande. Lo notable es que no nació en Rusia, no estaba destinada al trono y aún así terminó siendo emperatriz clave para entender la historia del Imperio ruso. En el siglo XVIII, Rusia era una monarquía absoluta, gobernada por los zares. Venía de profundas transformaciones iniciadas por Pedro el Grande, que gobernó entre 1682 y 1725, quien había occidentalizado el Estado, reformado el ejército y fundado San Petersburgo. Pero tras su muerte, Rusia atravesó décadas de inestabilidad política, con golpes palaciegos y cambios rápidos de gobernante. Por ejemplo, Catalina I, Pedro II, Ana I e Isabel I, hija de Pedro el Grande. Este clima de inestabilidad política permitió que el poder se disputara dentro de la corte, especialmente entre nobles y militares. Es en ese escenario donde va a aparecer Catalina. Catalina nació en 1729 en un pequeño principado alemán. Llegó a Rusia para casarse con el heredero al trono, Pedro III, nieto de Pedro el Grande. El matrimonio fue un fracaso político y personal. Pedro III gobernó solo 6 meses en 1762 y perdió rápidamente el apoyo tanto del ejército como de la nobleza. Ese mismo año, Catalina encabezó un golpe de estado apoyado por sectores militares. Pedro III fue depuesto y murió poco después en circunstancias poco claras. Así Catalina se convirtió en emperatriz de Rusia en 1762, inaugurando uno de los reinados más largos y decisivos de toda su historia. Un aspecto clave de su gobierno va a ser que estaba profundamente influenciada por la Ilustración europea. Mantuvo correspondencia con pensadores como Voltaire, Diderot, Montesquieu y promovió la educación y el desarrollo cultural. Entre sus principales políticas podríamos mencionar algunas como por ejemplo, que impulsó la educación laica, creó academias científicas, reformó administrativamente el Estado y modernizó parcialmente el sistema legal. Hago hincapié en la palabra parcialmente porque hay que mencionar que estas ideas ilustradas que proponía Catalina no se tradujeron en libertades políticas reales para la mayoría de la población. Eso es importante tenerlo en cuenta porque si no parecería que estamos hablando de un gobierno totalmente revolucionario e innovador con respecto a la etapa de monarquía absoluta. Esto que les menciono va a quedar más claro porque, aunque hablaba de progreso y razón, Catalina reforzó el poder de la nobleza. La gran contradicción de su gobierno fue la servidumbre. Millones de campesinos seguían ligados a la tierra, no tenían derechos políticos ni civiles y las rebeliones campesinas fueron duramente reprimidas. La más importante fue la revuelta de Pugachov, que ocurrió entre 1773 y 1775, que expuso las tensiones sociales que había dentro del imperio. Sin dudas, uno de los mayores logros de Catalina fue la expansión del imperio ruso. Conquistó territorios del Imperio Otomano, logró acceso al Mar Negro y además participó en las particiones de Polonia incorporando vastas regiones. Es decir, bajo su mandato, Rusia se consolidó como una gran potencia europea, militar y diplomáticamente. Para comprender los diferentes momentos de su gobierno, podríamos dividir su reinado en 3 etapas. 1762 a 1770 es lo que podríamos decir la consolidación del poder y las reformas ilustradas. A partir de ese año y hasta 1785 viene la expansión territorial y el fortalecimiento del Estado. Y entre 1785 y 1796 el gobierno se torna más conservador, va a haber más temor a revoluciones tras la Revolución Francesa, porque ahí es contemporáneo de lo que ocurría en Francia. Catalina muere en 1796, dejando un imperio más grande, más poderoso, pero como dije, también con muchas desigualdades dentro del imperio. Repasando su gobierno, nos damos cuenta de que Catalina la Grande fue una estratega política, una figura clave del absolutismo ilustrado y una de las mujeres más influyentes de la historia europea. Su legado combina modernización, poder y también contradicciones profundas.